Bueno, uy, pues muchas gracias. Se me oye muy alto, ¿no? Es así. Así toca hablar 2 horas. Vale. Bueno, he ido a muchos conciertos, pero solo estar abajo, no arriba. El workshop, cuando Leo me comentó la idea de dar un workshop, dice, bueno, ¿de qué os hablo, no? ¿De qué os puedo contar? En mis últimos años, una de las cosas que he hecho ha sido dedicarme al mundo del análisis forense. Del análisis forense. Del análisis forense. Vale, muy bien. No. Bueno, entonces, quería aprovechar una charla que he estado dando últimamente, que dura 1 hora, y Leo me dijo, no, tiene que durar 2. Digo, bueno, entonces colocaremos más casos forenses. Por eso lo he llamado Memorias de un perito informático forense. La idea era, se me ocurren muchos títulos, ¿cómo es? Anécdotas de un forense adolescente, se me ocurren varias cosas, pero bueno, no. Este en concreto es de CSI Madrid, es de un primer caso que me sucedió a finales del año pasado, y luego vienen otros casos que me han ido sucediendo pues, a lo largo de los últimos años y que creo que pueden ser interesantes. Muy rápido, ¿quién soy yo? Bueno, pues soy este de aquí, este que veis. He estado en Ecoparty en 2012 también, aunque los que me recordáis ocupaba más espacio arriba del escenario de lo que me veis ahora. Ahora me ha quedado en algo menos. Como decía Leo, soy el CTO y fundador de Securizan.com, soy editor del blog Security by Default. Soy perito informático forense a través de ANCITE.es, una asociación sin ánimo de lucro en la cual estamos un montón de peritos y de personas que nos interesa el análisis forense y que lo practicamos de forma profesional para poder comer y eso. Y ahí tenéis mi Twitter, la web, Securizan.es. Y mi dato de contacto, pues si necesitáis preguntar cualquier cosa, porque os suele dar vergüenza a la gente preguntar cuando estáis ahí abajo, pues imaginaos cuando uno está aquí arriba, ¿no? Bueno, como disclaimer, sin más, deciros que todos los casos que vais a ver aquí expuestos son verídicos, son cosas que me han pasado personalmente, en las cuales he tenido que hacer una serie de cosas y quiero contaros qué es lo que ha sucedido. He ocultado obviamente la identidad real, porque si no, ninguno de vosotros va a querer encargarme un caso forense en la vida, porque si el tío lo va a contar en la Ecoparty, pues déjate tú. Son casos ya resueltos judicialmente o que no han requerido llegar a juicio, porque han negociado antes las partes o lo que sea. Tengo permiso explícito de los clientes para publicarlo, para contarlo. Y la exposición, la única finalidad que tiene es académica. No es que sepáis hacerlo antiforense y joderme la vida cuando yo vaya a tener que pegarme con eso, u otro perito tener que pegarse con eso, sino que es que aprendáis y que veáis qué es lo que se hace cuando hablamos de análisis forense. Y bueno, que soy pobre pero honrado, o sea, que bueno, que lo que os cuento aquí son cosas normales. Aquí un poco en cuanto a generalidades del mundo pericial. La idea es que siempre hay que tener una metodología procedimental. Siempre digo que cuando haces un análisis forense, lo importante de todo no es que tú hagas las cosas bien, sino que no haya otro perito al otro lado que sea capaz de decirte que tú has hecho algo mal. ¿Vale? Porque ahí viene el problema. Cuando otro pone en duda lo que tú estás diciendo, si os fijáis, el ser perito es darle un apoyo a un señor que es un juez, que es el que tiene que tomar una decisión y decir, ¿este tiene la culpa o lo tiene el otro? Entonces, en base a lo que decida ese señor, se mete en la cárcel a un tío o se mete a otro. A partir de ahí, y como digo, muy bien, entonces a partir de aquí hay que tener una metodología que más o menos dedicamos a esto conocemos, pero hay otras personas que no se lo saben. Siempre cuando haces temas de peritaje tienes que estar dispuesto, primero, a aprender nuevas tecnologías. Todos los que estamos aquí, excepto algún abogado que veo, somos técnicos y nos gusta cacharrear, nos gusta pegarnos con las cosas, nos gusta trastear, nos gusta aprender nuevas cosas y siempre, pues para nosotros es algo nuevo. El que nos traigan un cacharro de China y no sepamos qué es lo que tiene dentro y lo empecemos a desmontar, pues mira, aprenderemos chino o lo que tiene el cacharro dentro, ¿no? Esa es un poco la idea. También siempre es una puesta a prueba de la ética, porque nos piden cosas raras, cosas que tú sabes directamente que son delitos y que no puedes hacer. Entonces,
entre los aviones y el estoy contento. Entonces, a partir de aquí, como digo, puesta a prueba de la ética. Tienes que tener muy claro tus valores, tus principios. Esto es como jugar al comandos, ¿eh? O sea, por aquí me disparan, por aquí también, ¿qué es esto? Me pongo en medio, ¿no? Luego, otra de las cosas que tienes que tener en la cabeza es terminología legal. Nosotros somos informáticos, o somos tíos que nos gusta cacharrear. Entonces, no entendemos de esto. Y cuando nos leemos un EULA, ¿sois de los que decís, ajá, le dais hasta abajo y le dais a aceptar? Sí, ¿no? Bueno, yo también. Entonces, eso lo ha escrito un abogado. Un señor que a lo que se dedica es a programar, pero su lenguaje de programación es lenguaje natural. Natural para él que lo entiende. ¿Bien? ¿En qué consiste? Son una cadena if, then, else, if, then, else, if, then, else, de cláusulas, de cosas, de gilipolleces que a nadie se le pasaría por la cabeza. Por ejemplo, el vaso del Starbucks que dice cuidado, quema, eso se le ocurrió a un abogado. Porque algún hijo puta se quedó, le metió una demanda del copón a Starbucks y dijo, bueno, vamos a poner que quema, entonces ya no me puedes decir que yo no te avisé. Y eso se le ocurrió a un abogado. Vamos, el año pasado estuvimos en un congreso que era de abogados de derecho tecnológico y se veían unas piezas curiosas ahí, ¿eh? O sea, pero bueno, entonces hay que entender, aparte de terminología legal, cómo piensa un abogado, porque el abogado es tu cliente. El abogado es quien te dice qué es lo que le interesa que tú escribas en un papel. Y obviamente tú lo que escribas en un papel tiene que ser verdad. No puedes mentir. Lo que también puedes hacer es evitar decir, hacer foco en esas partes en las cuales sabes que el otro lado la ha cagado, ¿vale? Que tu cliente la ha cagado. Y hay que entender cómo piensa un juez. Y os quedáis asombrados de decir, pero no piensa como yo. O sea, no razona de la misma forma, no sé, no tiene una serie de variables, las pasa por un programa, por una función y devuelve 1 o 0, no, es un Cristo de cojones. Sí, esto está claro que ha sido aquí él, pero yo no veo agravante ni veo no sé qué, total que queda libre. Su puta madre. Bueno, pues nada. Y psicología humana, con los clientes. Aquellos que os piden casos, que se os echan a llorar delante, que os piden cosas raras de cojones, cosas que, como digo, transgreden cualquier norma ética más allá. Eso hay que entenderlo y hay que empatizar con el otro lado. Y si hay algún abogado por aquí, que lo diga. Bueno, el primer caso, un ransomware. ¿Fue un ransomware? Vamos a ver. ¿Cómo empezó este caso? La historia está en que me llama un colega un día, el año pasado, en primeros de diciembre o por ahí. Me llama y me dice, oye, mira, es que un cliente mío resulta que le ha entrado un virus, todo genérico, le ha entrado un virus y resulta que se le ha cifrado el disco duro y ahora le deben pedir dinero para descifrarlo. Digo, vale, un ransomware normal, que está muy de moda, en esa época ya no estaba. Nada, eso pagas 300 euros por cash y arreglado. Muy bien. Bueno, pues mira, mándame el... Vamos, o sea, no sé si meterme siquiera, es muy fácil, no hay que hacer nada. Me dice, no, pero espera. Es que el disco me han cifrado, han creado un contenedor TrueCrypt y me han puesto un icono de TrueCrypt encima del escritorio y un fichero al lado que dice que si quieres recuperar tu información, escribas un correo a serverhack@mail.ru. Bueno, pues espérate a ver. Bueno, pinta diferente. Dice, ¿quieres hablar con el cliente? Digo, sí. Entonces, bueno, realmente con el cliente, mi cliente no es el cliente final, sino que es un informático en medio, un informático, que en España, aquí no sé, pero allí se le da el título de informático a un tío que sabe reparar una tostadora, o una cafetera, o cualquier cosa, o instalar un Windows. Ese es el informático. Entonces, el informático era un tío que tampoco entendía muy bien qué cojones había hecho en el servidor del cliente, ¿vale? Pero sabe que eso ha pasado y eso es lo que me cuenta. Digo, bueno, y digo una cosa, o sea, que no es un cliente final que a lo mejor no ha hecho un backup en su vida de nada. Entonces, tú me podrás decir qué es lo que tendréis backup, ¿no? Y dice, bueno, sí, teníamos backup. Ajá. Y dice, lo hacíamos en un disco duro USB. Ajá. Dice, sí, y estaba pinchado al servidor mientras se lo han cepillado. Entonces, como bien te puedes imaginar, el disco USB también se lo han cepillado, también lo han borrado, también lo han cifrado y también se ha jodido. O sea, que no hay backup.
Ajá, y tú eres el informático. Bueno, pues nada, que te cuelguen de las pelotas porque vaya tela. En fin. Total que a partir de aquí, si quieres hablar con la cliente final directamente, te doy su teléfono. Sí, dámelo. La llamo. Una señora dueña de un centro médico, una señora encantadora, entre unos 50 y 60 años, o sea que no tenía ni puta idea de lo que era nada de esto, pero confiaba en el informático. Ese era su Dios, el informático. Me dice que esto se ha producido más o menos el 25 de noviembre de 2013 y que tiene sospechas de que hay un insider. Alguien me quiere joder y alguien me ha hecho esto. Bueno, pues vamos a ver. Entonces ya me puede interesar un poco más, porque si va a haber más chicha que intentar resolver un ransom, pues bueno, me puede interesar. Entonces, bueno, ¿y lo ha denunciado usted? Pues sí, he puesto denuncia en la Policía Nacional, en la Brigada de Investigación Tecnológica, pero me dicen que están muy ocupados, ¿vale? O sea, no soy nadie, y que me ponen en la lista y ya le llamaremos, y que aceleraría mucho las cosas si yo contratara un peritaje privado. Entonces, bueno, pues vale, o sea que hay que hacer un informe pericial para que la Policía Nacional... Y así fue lo que yo le comenté, pero bueno, no. Total. Total, que vuelvo a llamar al informático y le digo, mira, envíame los discos y ¿qué has hecho con ellos? ¿Qué has hecho con el servidor? Y tal. Y dice, ¡buah! Lo apagué, lo encendí, es como el vídeo del Juno Mohamuto, apagué el router, encendí el router y ya no sé qué, será el Windows, será el... Bueno, le habían hecho 1000 puntos más al servidor y bueno, pues había que ver qué había pasado. O sea, cadena de custodia, ese concepto, a tomar por culo, ¿no? 0. Bien. A todo esto la señora me dice, oye, ¿y el presupuesto y esto cuánto vale? Y estas son muchas de las dudas que la gente pregunta. ¿Y cómo coño dimensiono yo esto con esta información? Yo qué sé. ¿Vale? Entonces yo más o menos le di una cantidad y dije, bueno, no será muy complicado, le voy a dedicar el tiempo que pueda y ya está. Entonces no le cobré muy caro, pero vamos, que siempre hay alguien que lo va a hacer más barato, ¿eh? O sea, estas son cosas que pasan, siempre hay alguien que te hace las cosas más baratas. Pero bueno. Y luego que lo quiero para allí. Y esto, como digo, fue a finales de, pues ya veis, 25 de noviembre, me lo dieron a finales de a primeros de diciembre del año pasado, que me tenía que ir a Lima, a Perú. Entonces, a todo esto, bueno, pues tráeme los discos, los clono, hago una serie de cosas y ya veo a ver cómo lo dejo listo para acceder desde Lima. Que no accedí desde Lima, que fui por allá a tomar cerveza y a comer ceviche, que estaba de puta madre, pero bueno, eso es otro tema. El buen peritaje, ¿qué teníamos que haber hecho? Cadena de custodia, que como digo, estaba roto. Entonces, poco más nos quedaba. Me dan los discos, busque usted y hay que fiarse de lo que hay aquí. Si el otro lado, cuando yo diga, ha sido este, dice, pero la cadena de custodia, a lo mejor es que me habéis preparado el escenario para que parezca que he sido yo, pero no he sido yo. Y es legítimo que lo pregunte, ¿vale? Y ahí, entre comillas, te han jodido, o sea, te han jodido entre comillas, tienes que presentar más cosas para poder dar esa credibilidad. Entonces la máquina, como digo, muy manoseada. Entonces las fases tendrían que ser primero identificar el origen del ataque o del problema, aislar la máquina, eso es el buen peritaje, ¿vale? Aislar la máquina, empezar por la volatilidad, es decir, la RAM, la swap, los discos, bla bla bla, pero aquí no podía hacer nada, si habían reiniciado la máquina 20 veces, ya no había más que hacer. Entonces me den los discos y ya. Adquisición de evidencia de forma correcta, un análisis de lo que encuentre a partir de ahí para identificar de lo que hay, colar y sacar a ver qué queda. Y luego documentarlo para que se lo lea la Policía Nacional, o sea, y allí hay gente dentro que me conoce, entonces pues tampoco me gusta quedar mal, o sea que ya la presión era, os imagináis que me iban poniendo sacos encima del hombro, ¿no? Mis misiones, ¿cuáles eran aquí? Recuperar la información, lo primero. Delante de la información borrada se puede recuperar. Determinar tras el análisis pericial quién ha sido y qué ha hecho, cómo lo ha hecho, porque sospechamos de un insider, entonces vamos a por él. Y luego negociar el ransom. O sea, eran mis 3 tareas que tenía que hacer en paralelo, era esta. Entonces, por un lado, la parte de adquisición de evidencias y análisis. Clonado. Yo no tenía clonada, por lo tanto, bueno, aparte era fiesta ese día en España, fiesta nacional, o sea, no podéis a comprar una. Así que lo que sí que tenía era la posibilidad de hacer una imagen. El laboratorio que yo tengo montado es
un servidor donde hay montones de máquinas virtuales y luego un NAS donde hay mucho espacio. Entonces, lo que hice fue una imagen en read-only del disco. Lo metí en un dispositivo que me devuelve un USB contra una máquina Cain. Cain, sabes que es una distribución específica para análisis forense. Y Cain 4, me parece que fue en esa época. Lo que hice fue montarlo en read-only, es decir, no montarlo, perdón, conectarlo en read-only, y con UImagen hice una imagen en un espacio que monté desde mi NAS. Dame 1 tera, toma, 1 tera. Pues ahí lo vas dejando las imágenes de los dos discos. Vale. Con UImagen, una de las cosas que podéis hacer, que os lo hace él, es que genera los hashes de cada una de las evidencias que adquirís. En este caso, la imagen completa me generas un hash. MD5, pues hombre, MD5 está ya bastante vulnerado, sabes que es demostrado que tiene colisiones. Yo hago MD5 y SHA1 normalmente. Y a veces SHA256. ¿Qué más da? Si no lo hago yo, lo hace el bicho, ¿no? O sea, ¿qué más da? Entonces, la historia está en que aunque hagas SHA1 y MD5, que haya colisiones de los dos tipos de algoritmos ya es mucho más complicado. No digo que no se pueda, digo que es jodido. Entonces, bueno, pues ya está. A partir de ahí, por una parte, montaje de la imagen que creamos, quitamos todo eso y montamos la imagen en modo read-only. Para montar la imagen en modo read-only, el sistema de ficheros, primero hay que ver, tenía varias particiones, una de las imágenes. Pues un fdisk-L y el nombre del fichero imagen me dice las particiones y me dice los bytes por sector que tiene ese sistema de particiones que tiene ese disco, y a partir de ahí, dependiendo de la partición que yo quiera montar, calculo el offset, en este caso por 512, que eran 512 bytes por sector. Y lo hago en un loop 0, en un loop X, la imagen, con el a partir desde donde lo quiero montar. Me genero un depth loop 0. Y ahora es cuando lo montas realmente. A todo esto, para estar más seguro, lo que hacía era el sistema de ficheros, cambié el espacio forensics, o sea, el recurso del NAS lo cambié a read-only también. Que no vale para nada que yo lo diga, pero prefiero hacerlo, porque si la cago, no va a afectar absolutamente a nada. ¿Bien? Entonces, como digo, loop 0, disk imagen, a partir de aquí para cada partición, y luego montaje menos oloop RO, read-only. O sea, read-only sobre read-only. Mi procedimiento es ese. Otro perito no me puede decir que está mal hecho. Que ese es mi objetivo. Que no me puedan decir que está mal hecho. Vale, a partir de ahí, a buscar. ¿Qué buscamos? Ahora me cago un rayo encima, madre mía. El workshop más raro que he dado en mi vida, pero bueno. ¿Qué era la máquina? Era un Windows 2003 Server Service Package. ¿Qué hay que sacar de Windows inicialmente genérico? ¿Dónde hay chicha en Windows? Bueno, primero el registro. Sabéis que los Windows tienen una cosa que se llama registro, que esto está muy bien porque lo vemos con una estructura como de árbol, pero por debajo, ¿dónde va a parar? A ficheros. Con ficheros con una estructura binaria, etcétera, etcétera. Vale, lo que se llama hives. Entonces, los hives se encuentran en el Windows 2003 dentro de Windows System 32. Vale. Y luego, cada usuario que tenga la máquina tiene un fichero que se llama ntuser.dat. Entonces, ese fichero es el que te guarda el HK local user de cada usuario. Ok. Los ficheros de log, el SAM, ¿vale? El Security Account Manager, que es el sistema de gestión de contraseñas, porque a todo esto al informático le decía yo, oye, ¿y qué ha podido pasar? Digo, ¿cómo administrabais la máquina? Y dice, por terminal server. ¿Y hacéis un VPN contra un firewall de fuera o algo? ¿Contra un qué? No. O sea, que esto era router y a pelo. A capón directamente nateaban el puerto 3389 contra la IP del servidor. Es decir, bien. Bueno, pues nada. Y, oye, ¿la contraseña del usuario administrador era complicada? No. Vamos, así me la decía, pero no. Entonces, como no tenía una silla, una toalla y un cubo de agua para entretenerme, pues no se la pude sacar la contraseña.
Bueno, ¿qué más cosas nos interesan? Los artifactos de los navegadores. Y yo siempre miro aquí el fichero tchost, digamos, el C Windows 30, o sea, C Windows System 32, drivers etc. host y el LN-host. Por si acaso hay algún tipo de malware que ha añadido una entrada al fichero host para que la máquina vaya donde quiera que haya añadido la línea, ¿vale? Y luego los directorios de usuario. Hasta ahí es lo que me bajo por sistema, lo que saco siempre de una máquina, Windows. Y luego, imaginación power. Es decir, luego sin rumbo. Como si fuese una máquina que acabáis de paunear o el ordenador de vuestra pareja y se está luchando vuestra pareja y mientras tanto tratáis a ver qué ha hecho. Que puede pasar, ¿no? Hay gente que esto me cuenta que lo hace. Y bueno, pues imaginación y a navegar un poco sin rumbo sobre lo que lee. Bueno, eso para sacar datos a nivel de ficheros lógicos. ¿Qué más? Autopsy, que sabéis que es una interfaz web que por debajo tira de SleuskIt, que son herramientas de línea de comandos, pero que nos permite crear formalmente un caso, añadir las evidencias, es decir, cada uno de los discos, él te detecta las particiones y lo más interesante que yo encontraba aquí es la actividad del sistema de ficheros que ha habido en cada una de esas particiones. Y dices tú, bueno, la idea es, ¿qué es lo que se ha borrado? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuándo se ha creado o modificado? O sea, son las propiedades master de cada uno de los ficheros. Bueno, con esto generar un timeline ordenado cronológicamente. No quiero saber lo que ha pasado en el directorio Windows, quiero saber lo que ha pasado el día 1 de noviembre hasta el 2 de noviembre y ver todo en todas las carpetas. Vale. Luego, formos. Recordad que una de mis tareas era recuperar información borrada. Por lo tanto, Formos es una herramienta que se pega a la de Dios, pero barre el disco desde el principio hasta el fin, buscando cabeceras de ficheros y las identifica con cabeceras que conoce. Si es algo que conoce, intenta recuperar el fichero completo. Bien. Entonces, para hacer lo que se llama carvings y recuperación de datos. Eso lo dejé haciéndose por un lado y seguimos. Y eso hay que hacerlo a nivel de imagen completa. No hace falta ni montar el sistema de ficheros para eso. Bueno, a partir de aquí procesamos la información. ¿Qué sacamos? Tenemos diferentes formatos. Los logs de Windows que lo generan en formato EVT, los hives, que es hacemos un file a ese fichero y nos devuelve que es MS Windows Registry, y luego los artifacts de navegación y cosas así que nos encontramos. ¿Qué herramientas utilicé? Pues en su día utilicé EVTX y Yaru. Una sirve para ver los logs, está de puta madre porque está hecha en Java, sirve para Linux, para Mac, para Windows, está francamente bien. Y Yaru, General Registry Utility, que también es del mismo fabricante, que es TZWorks o algo así, que lo que permite, también lo mismo, dumpear el registro. Esto es lo que utilicé en su día. ¿Qué sucede? Que este año, cuando iba a preparar la charla, lo fui a hacer para presentarlo aquí y no pude, porque era de pago, había cambiado el sistema de la herramienta y cobraban 200 euros por cada una de las herramientas. Pero hay más alternativas. Por ejemplo, hay un modulito Perl, lo siento por los de Python que están ahí al fondo, pero hay un modulito Perl que se llama FileReaDLT que te permite trastear con un fichero registro directamente. Perdón, un fichero de logs directamente y ir sacando todos los logs que tiene almacenados. Y si lo queréis hacer más rápido, visor de eventos de Windows 7, lo importáis, lo exportáis a CSV y a la Excel y ya. Porque aunque no os lo creáis, la Excel es una herramienta que utiliza un perito muchísimo. Y de hecho, la última herramienta que utiliza un perito siempre es el Word, porque es para documentar. ¿Vale? El Word o el OpenOffice o lo que sea. Bueno, y para el registro RegDump o RegRipper, que también te permiten dumpear la información de un fichero registro. Luego Passport es un analizador del index.dat, que es el artifact que genera, o sea, donde queda toda la información residual de Internet Explorer. Bueno, ¿qué es lo que extraje de aquí? El software que tenía instalado en la máquina, por un lado,
y las fechas en las cuales se instalaron. Si os fijáis, partiendo de abajo para arriba, desde la fecha en la cual hackearon la máquina, según la señora, hackearon aquí, luego veremos que no fue tan aquí nada más, sino que hubo más incursiones. El 23 de noviembre se instaló TrueCrypt, y de ahí para arriba, aocid.exe, Chrome, el .net, diferentes cosas, ¿vale? Hasta el 16 de noviembre. Más arriba, ¿qué es lo que hay? El 14 de noviembre, 2 días antes, he quitado esto porque era un programa que era identificativo del cliente, entonces no me interesaba que se viera, ¿no? Pero básicamente el 14 de noviembre se instala algo que lo instala el administrador de la máquina. Por lo tanto, aquí, entre comillas, estaba bien. Y de hecho más arriba el Visual C, porque eran dependencias de esto, y hasta el 26 de febrero para arriba del 2013, ¿vale? Como veis. Bien. Entonces, me pongo a mirar los logs de seguridad y veo que los logs almacenados de Terminal Server había un montón de conexiones que eran de un usuario que se llamaba admin. No administrator ni administrador, admin. Y las IPs son estas. Aquí ya lo ordenas en un formato tabular, en algo que puedas entender, ¿vale? Por Terminal Server, Remote Desktop. Bien. Del 16 hasta el 25, que es justo cuando te dicen que ha existido el problema. Entonces, ¿qué veis aquí? Un montón de conexiones, ¿no? O sea, para una persona normal ve, pues eso, IPs de países, de no sé qué. Pero os voy a poner otro ejemplo. ¿Qué veis aquí? Una persona normal va a lo que va. Un perito ve que hay un teléfono móvil. Uy, perdón. ¿No? Entonces, ve que sí, además que es un Samsung Galaxy 3, vamos, y el de edad está pendiente del fútbol, eso es la hostia, pero bueno, en fin. Entonces, yo aquí os lo pongo fácil. ¿Aquí qué vemos? Aquí vemos 3 patrones diferentes por fechas y por orígenes, ¿verdad? Lo cual nos da a entender, combinado con lo que vamos a ver ahora, que ha habido 3 cosas que no cuadran. O sea, que no cuadran, que esto lo ves, es que ¿qué cojones han hecho aquí? Es como el libro 10 negritos de Agatha Christie, que al final, ¿os lo habéis leído todos? ¿Quién no se ha leído 10 negritos? Joder, ¿cuántos? Todos solo leéis PDFs, ¿no, cabrones? Claro. Bueno, pues al final ya no lo vais a leer. Al final, a la víctima la asesinaban entre varios. Adiós. Ya está. Bueno, pues aquí vamos a ver que llegamos a esa misma conclusión. Entonces, como digo, esto he sido, no sabía que venía Argentina, esto cuando lo doy en España se dice petando las cuentas, pero aquí suena mal. Entonces lo he puesto como reventando por eso. La idea es, el informático no me quiere dar la contraseña. Bueno, no te preocupes, ya la voy a sacar yo. Teniendo acceso en RAW al disco, podemos, sacando los ficheros del SAM y el system, somos capaces con estas 2 herramientitas de sacar los hashes de las cuentas de usuario. Entonces, con Beca Hive, el Hive del system, y le ponemos un nombre de fichero, nos deja dentro de ese fichero una clave. Nos da igual. Porque ¿para qué la utilizamos? Para pasársela a SAMDAMP 2. Que le pasamos el Hive del SAM y ese fichero clave. Y con eso nos devuelve los hashes. ¿Y con eso qué hacemos? Bueno, pues por la forma en la cual funciona NTLM, existe la posibilidad de sitios que hayan precalculado un montón de hashes, como por ejemplo CrackStation, que es gratuito, simplemente tienes que resolver un captcha. Metes cada uno de los hashes y si tiene precalculado los hashes previamente, te devuelve cuál es la contraseña. Hasta ahí, o sea, digamos que no es reversible la contraseña, pero pruebas todas, vamos, no nosotros, sino que ellos, buscas por hash y te devuelve la correspondencia de cuál era, si la tiene, que en muchos casos la tiene. Entonces, de los 20 usuarios que tenía esta máquina, ¿a qué conclusiones llegamos? Primero, usuarios que eran del grupo administradores eran 3. Administrador, admin y otro más que no pongo porque identifica al usuario. Usuarios, el criterio de creación de usuarios era la primera letra del nombre y el primer apellido. Fijaos en esto.
usuarios con contraseña vacía que tenía la máquina eran 3. Y uno de ellos, admin. Y el terminal server, abierto. Ya, ¿no? Bien. Y luego, con contraseña 1, 2, 3, 4, 10 usuarios que no la habían cambiado en la puta vida. Básicamente es, oye, ¿cuál es tu contraseña? 1, 2, 3, 4, pero cámbiala, ¿eh? Sí, no te preocupes. Contraseña nunca caduca, tomar por culo, si no me lo pide, ¿para qué? ¿No? Pues ya está. Bueno, a partir de aquí 10 usuarios. El usuario admin, contraseña vacía. Esto es el que más me interesa. Dentro del grupo de administradores. Y el último cambio de contraseña, fijaos, 21 de enero del 2008. Os está viniendo a la cabeza varias cosas. Claro. La primera es, oye, y esta me la preguntaron en la baja negra, cuando conté esta charla, me dijeron, oye tío, en Windows 2003, por defecto, no se puede loguear un usuario con contraseña vacía por terminal server. Y tiene razón, por defecto, no se puede. Entonces el tío decía, el que me preguntó, oye, que para hacer esto hay que cambiar una clave del registro súper raruna y tal, que saldrá con una búsqueda en Google, pero si me dices que el informático era un incapaz de puta madre, pues explícame esto, ¿no? O sea, ¿cómo se ha podido hacer esto? No, pues mira, yo sé lo que vi y yo te digo que lo que contra aquí es correcto. ¿Por qué? Porque en Windows existe una cosa que se llama la LSA, que es como, hacerlo fácil, como un módulo PAM, al cual va pasando por, digamos que hay una parte de autorización en la cual dice, hay un check que comprueba, oye, por defecto dice que las contraseñas vacías no se pueden permitir aquí para acceso desde fuera. Y en realidad no solamente para acceso desde fuera, sino para acceso a cualquier recurso compartido por la máquina Windows. ¿Lo que está permitido? Sí. Pues entonces lo dejas pasar. ¿No está permitido? Pues aunque te ponga admin, sea vacía y sea correcto, no entra. Entonces, ¿por qué se hace esto? Por aplicaciones antiguas que requieren sesión interactiva sin password. Todo lo estoy hablando con Juan Garrido, con Triana, ¿vale? Bueno, pues así va. Es decir, cuando cambias esto y lo pones a cero, todos los servicios de Windows quedan accesibles por usuarios que no tengan contraseña. Es decir, admin sin contraseña. Si esto está a cero, terminal server y para adentro. Bien. Y decís, oye, y entonces el tío buscó esto. Pues no. El tío se fue ahí y hay una política de Windows que dice limitar el uso de cuentas locales con contraseña en blanco solo para iniciar la consola. Deshabilitar. Y dices, pero tío, pero tú sabes que cuando haces esto, cualquier cosa que tenga esta máquina Windows, si hay un usuario sin contraseña, se va a poder acceder desde, por ejemplo, desde fuera, por ejemplo, por terminal server. Sí, y me la suda, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, porque la máquina no es mía, es de esta señora que le da igual, no sabe lo que es un bit, ¿vale? Y os habéis dado cuenta que además esto es un cero, es un bit, aunque Windows lo desperdicia en un de Word, pero bueno, al fin y al cabo, que toda la seguridad de Windows, toda la seguridad de ese acceso dependa de un bit, nos hace pensar muchas cosas, pero bueno, bien por ellos. Investiguemos al usuario admin, ¿vale? Yo soy admin, bien. Entonces, ¿qué cojones tiene el usuario admin dentro y qué actividad tiene? Entonces, por un lado, el directorio de mis documentos, no lo hagáis muchas fotos aquí, a ver si luego me van a dejar salir del patch. Me quedo, ¿eh? Voy a engordar 200 kilos y sigo comiendo como anoche, pero bueno, eso es brutal. Bueno, ¿qué me encuentro? Chrome setup.exe, ccleaner.exe y nwl. Bueno, se cabreó la cosa. Bueno, en fin, la fecha de creación de ficheros que había aquí dentro, del 12 de noviembre de 2013 en adelante. Y acordaos que los logs que tengo de acceso por terminal server son del 16, porque los logs de Windows tienen un tamaño finito y cuando llegas al final se sobrescribe el más antiguo y de ahí para abajo y de ahí para el más antiguo y de ahí para abajo, ¿vale? Entonces yo desde donde tenía para adelante era del 16 y aquí había actividades del 12, o sea que lo cual nos da a entender que algo de cachondeo había habido antes, o que los ficheros, o como la fecha que crea aquí es de creación de ficheros, si el fichero se ha creado en otro sitio con fecha del 12, al descomprimirse, por ejemplo, aquí queda con fecha del 12, porque no es creación dentro del sistema de ficheros. Bueno, análisis de actividad de directorio del usuario admin,
entre el 16 del 11 y el 25 del 11. ¿Cómo? Gracias a lo que hacía Autopsy. Os he dicho antes que con el timeline del sistema de ficheros puedes sacar qué es lo que ha habido. Pues eso es lo que me tuve que mirar. Y a partir de ahí correlando qué coño fue lo que pasó. Bien. Y correlemos. Entonces, ¿qué me encuentro aquí? Me encuentro que Internet Explorer es el mejor explorador para bajar otros exploradores. ¿Y por qué se ve? Pues se ve porque la actividad del index.dat lo que me dice, entre otras cosas, es que el tío se ha bajado el Chrome y el Opera. ¿Vale? Porque no le gusta el Internet Explorer. Es un buen hacker. ¿Bien? Estamos muy contentos con él. Ha habido diferentes cosas aquí, ¿vale? Diferentes tipos de actividad que vamos a ir deshuesando más adelante. Por fechas, os he dicho antes que había 3 tipos de actividad diferentes por fechas. Pues hasta aquí se baja el Opera, JetSwap, no sé qué, varias cosas que ahora vamos a ver. Luego, alguien accede al Cobian Backup welcome.html, presumiblemente el administrador de la máquina que había habilitado un sistema de backups al USB. Y ojo que el backup lo empezó a hacer con Cobian el 17 de noviembre. O sea, ¿teníamos backup? Sí teníamos, pero está cifrado, ¿eh? O sea, todo. Y luego se encuentra uno con más cosas raras, Liulianbao, Alexa, Toolbar, no sé qué coño será esto? Ahora vamos. Y el último es un readme.txt en el escritorio, el del último que pedía la pasta por el ransomware. Entonces, por partes, ¿de dónde es? Pues en este primer trozo nos encontramos conexiones, como decíamos antes, por terminal server del usuario admin, desde el 16 al 19, de una forma como muy random, ¿no? ¿De dónde viene esto? Entonces, ¿qué nos da a entender? O que el tío es flash y va corriendo de un país a otro, ¿vale? Lo cual no tiene pinta, o que utiliza Tor, o algún servicio de los de acceso a través de proxies, que son máquinas vulneradas en otros sitios, y tú vas saltando a través de cualquiera, la que te den, navegas por ahí, o saltas desde donde sea, de cualquier parte. Aquí se tendría que ver algo por fuera. Pero se lo has quitado, ¿no? Confirmo. Eso, se tendría que ver. Ahora sí. Entonces, round one fight. ¿Por qué? España, Rusia. ¿Quién va a ganar? Tiene pinta de que ganó porque se le ve como fuerte al hombre. ¿Qué sucedió aquí? La actividad del primero de los accesos, que como hemos dicho salían un montón de países. Yo digo que es Rusia. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué vemos? Vemos que alguien que se ha bajado el sver.exe, que es el framework de .NET. Cuando accedí a bajarme el mismo fichero, vi que era el framework de .NET, sin virus, sin nada. Y si os acordáis, en esas fechas había una instalación de software del framework de .NET, por algo será. Luego, z.exe, desde varios sitios, o porque son redirects. Cuando subís algo a diferentes sitios de internet, que vais saltando de un sitio a otro, que le dais al download donde no es y se abren 27 pantallas, os lo sabéis, ¿no? Bueno, pues eso. z.exe, accesos a una cosa que se llama JetSwap, y luego un FTP, que la carpeta es All You Need. All You Need para joderle la vida a otro, puede ser, ¿vale? All You Need. Y luego está ahí dentro el Opera y el Chrome. Esas son dos cosas que se bajan desde esta IP. No os preocupéis en hacerle fotos, y ahora os voy a contar lo que tiene. Pero vamos, que todo bien. Básicamente, si vais a esa IP al servidor web, os encontráis con esto. Es una tienda de venta de cámaras de estas que se ponen un casco y se tira por un cerro cuesta abajo. Bueno, pues de esas cosas que están en el YouTube, es una tienda rusa de venta de GoPro, de cámaras de estas. Bien. Y decís, oye, ¿qué más tiene? Bueno, pues ya os digo yo lo que tiene. Básicamente, una pila de cosas abiertas, lo cual da a entender dos cosas. Una, el Nmap, no sé, a lo mejor aquí Paulino me podría haber echado una cosita, aquí, pero bueno, básicamente la idea era saber que tenía abierto y da a entender que la máquina la han violado, pero bien violado. O sea, tiene todo lo que se puede llegar a tener y más. Y el FTP, que era lo que el tío accedía, usuario y contraseña. Digo, oye, si me lo cepillo. Y ya, lo que pasa es que andaba con muy poco tiempo para terminar esto y bueno, siempre lo voy dejando, al final no me pongo con ello. Pero si le queréis arrear, si hay algún turro seca ahí que le quiera hacer algo a esto, pues que le vaya dando, ¿eh? Ya, lo vamos viendo luego. Bueno,
Z.exe, ¿qué tenía? Un autoejecutable comprimido. Pero ¿qué pasa? Es un autoejecutable que cuando se va a descomprimir pide contraseña. Mierda. Pero eso sí, sugiere que la ruta de instalación está aquí. Bueno, voy a ir a mirar a la máquina de Windows si hay algo. No había nada. Pero cuando le das al, oye, metes cualquier contraseña, te dice que la contraseña es errónea, pero me dice cuáles son la estructura del fichero dentro. Es decir, perdón, sí, del fichero autoejecutable, ¿vale? Entonces me dice cuáles son los ficheros que tiene dentro eso. Lo cual, buscando dentro del sistema de ficheros que tengo montado, puedo saber si existen, si han existido o qué ha pasado con ellos. Y existen. ¿Dónde están? En los archivos del programa SS. Doy con toda esta película. Aparte de esto, había un directorio F que llevaba DLLs y el perfil, un perfil de Firefox, ¿vale? Un perfil normal de una navegación de Firefox. Como veis, varios ficheros, 3.bat, servereni.exe, ficheros de registro, un poco raros, auth.txt, safesource.abus.readme.txt. Vale, vamos a analizar qué tiene. 3.bat, por ejemplo, sobrescribe un fichero, un instany.exe que está en system32 y servereni.exe, por el mío, el que ellos traen. Bien, para eliminar estos dos servicios, instala servereni.exe. En algún punto se ha instalado también el framework de .NET antes de esto, ¿vale? ¿Y qué hace? Dependiendo del idioma de la máquina, ejecuta un .reg de los que hemos visto antes, de estos. Archivos, programe. Es decir, si la máquina está en inglés, va a program files y ejecuta el que está el genérico. Si está en español, archivos de programa. ¿Por qué? Porque dependiendo del idioma, genera una instancia de .NET a una aplicación dependiendo de dónde esté esto. Porque no hay en Windows como esto, una variable de que define archivos de programa. Y va a safesource.exe. Bien. El perfil de Firefox que utiliza, o sea, que me encuentro ahí, ¿qué tiene? Tiene ficheros SQLite y luego ficheros SQLite que no están cerrados. O sea, esto es algo que falta hacer un commit. ¿Bien? Lo cual quiere decir que obviamente el sistema estaba vivo y te has encontrado con eso. Vale. Pero es un SQLite. Por lo tanto, tiene información dentro de qué es lo que estaba haciendo el tío o el programa o algo. Esa navegación, ¿dónde hay? Páginas en ruso, JetSwap, que ahora vemos. Bueno, diferentes cosas en ruso. O sea, el tío se puso a navegar desde ahí. Vale. Safesource abus.readme.txt. Primero en ruso y luego en inglés. Es decir, ¿qué dice? Está clarito, ¿no? Aquí lo pone. Que si has encontrado esto y tú no has instalado Safesource, que sepas que, bueno, pues que lo sentimos mucho, pero que vayas a esto, a jetSwap.com, abuse con este usuario, con este AuthID y con este AuthKey, y que según haces eso, estás bloqueando la cuenta del cabrón que te ha instalado Safesource. ¿Bien? Dices, bueno, espérate un momento, voy a ver qué parámetros pasan por ahí también. Bueno, se me ocurrieron 1000 ideas, lo voy a hacer toda la maldad del mundo a ver qué encuentro aquí. Pero repito que nada más por tiempo, aparte de bloquearle la cuenta al tío, poco más. ¿Y JetSwap qué es? Bueno, pues JetSwap es una página en ruso, que aquí nos lo ponen en español, y que es Active Promotion System. Básicamente, JetSwap es un sistema que se enlaza con SafeSource, con el programa SafeSource. O sea, SafeSource puede hacer que una navegación en modo macro, es decir, tú no haces nada, eso está navegando por sitios, los que sean, y genera actividad en JetSwap, en una cuenta JetSwap de alguien. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien está ganando pasta con tu navegación, con la navegación de ese servidor, con la tuya, con la suya, con la del otro que está haciendo el otro día, o sea, ganando mucha pasta, un ruso que está ahí con 2 rusos una cada lado, estupendamente, y llega a esto, a ganar dinero con tu conexión y con tiempo de CPU de tu servidor. Y lo peor no es eso, lo peor es, ¿y dónde está yendo a navegar? Porque es curioso, si estás navegando por sitios de pornografía infantil, por ejemplo, la IP que queda es la tuya. Y eso es un problema. Entonces,
analizando la navegación, ¿vale? Del Chrome, porque recordad que el tío instaló Chrome, me encuentro con diferentes cosas, ¿vale? Una búsqueda muy rara, aquí, con caracteres, vamos, me parecen hexadecimal, pero directamente no sé qué coño es esto. Entonces, bueno, esto es lo que es en navegación, pero hay otra tabla que dice Keyword Search Terms y me encuentro con este un cirílico que coincide con estas cositas aquí, ¿vale? Esto de aquí del search y el Q de query, lo que ha buscado el tío. Entonces, de aquí saco qué es esto. ¿Y qué es esto? No sé. Copy-paste y lo meto en el Google y me lleva a Neteller, neteller.com. ¿Y qué es neteller.com? Un sistema de pago seguro, de movimiento de pasta de un sistema a otro, es decir, mula, bouncing, es decir, no importa, quiero borrar mis huellas y voy saltando por diferentes sistemas de pago que se van quedando con una coima cada uno, pero me da igual, porque el dinero lo he robado, no es mío. Lo que me interesa es que lo que a mí me llegue, no hay un Dios que lo tracee hacia atrás. Entonces, despierta, Jaime. Ahí está. Muy bien. Siguiente cosa que me encuentro. China. Hemos visto antes también que las otras conexiones que había en China, Reino Unido, China y China. A mí que este se perdió o algo, pero vamos, que si todo viene de China, este coincide con esta con esta otra, pinta a China. Bien. Y según lo que vamos a ver, pinta mucho a China. Por ejemplo, vemos aquí que se baja un fichero svchost.exe. Es decir, mal. svchost.exe, cuando hacéis un control al suprimir y vais a ver los procesos de la máquina, veis un montón de ellos. Si veis uno más, que está en chino, que no va a estar en chino, no te preocupes, no lo vais a notar. Pero eso va a tener algo, en concreto un valor, no lo vamos. Luego, caracteres raros en hexadecimal con un % delante. Es decir, suena a algo con una codificación diferente, igual que antes. Julian Bao, no sé qué leches.exe, Alexa Toolbar, ¿vale? Julian Bao, no sé qué, o sea, esta es la navegación que hay, ¿vale? No pude acceder en el momento del análisis a esta navegación, o sea, a estos URLs. Lo que sí que hice fue buscarlos en la caché del Internet Explorer, que ahí estaban. Entonces, ¿qué hace cada una de estas cosas? Por una parte, el svchost 1.exe se bajó 2 veces. Lo meto en virus total, 39 de 54 lo detectan. FNL. Bien. Por otra parte, me encuentro este chorizo.rar, que al descomprimirlo me sale esto. A ver si el chino nos dice que pone aquí. Pero bueno, básicamente un directorio con ip.txt, ip no sé qué .bat, s.exe y otro fichero .bat. Vale, vamos a analizar qué tiene eso. Uno de los .bat aquí da la sensación, me decía el otro día Monroot, que esto pinta a que es un DOS, ¿no? SIM contra 1000, puerto 1000. En este caso, por lo que miré después, no era un DOS, sino un escáner de puertos. ¿Bien? Una herramienta escáner de puertos que tira de las IPs.txt que habéis visto ahí. Pero ese IPs.txt tenía IPs internas que además no se correspondían con el direccionamiento de la máquina. Por lo tanto, es algo que pinta que está ahí, pero que no han hecho nada con ello. Y luego, aocid.exe y aocid.exe, que además, si recordáis, es algo que el tío se había instalado. O sea que bien. Aocid, como el WinZip, pero en chino. Es decir, yo me traigo mi propio WinZip y ya está, perfecto. Liulianbao 9198.exe que se ha instalado aquí. ¿Y qué coño hace esto? Pues esto. ¿Está claro, no? Bueno, menos mal que lo vamos a traducir. ¿Qué hace esto? Free Professional Tool to Enhance Website Traffic. Es decir, una herramienta que lo que sirve es para posicionar una web dentro del top 500 de Alexa, de la Alexa Toolbar, famosa esa que se instala, que no la queréis nadie, pero se instala sola, o como le das antes de ver, de repente hay una checkbox ahí abajo, y dices, ¿tú instalas la Alexa Toolbar y un montón de cosas? Pero como no lo ves, pues vale, ¿no? Bueno, entonces, en el fichero URL configuration.xml me encuentro, creo, que esto es
el sitio que el chino, no este, sino el otro, pretende mejorarle el SEO. Y seguimos con más conexiones del usuario admin, más actividad, ¿vale? Usuario admin desde Rusia, desde una IP rusa que hay 1 hora más o menos de diferencia con la siguiente conexión. Y la siguiente es todo desde la misma. No jodas, hemos dado con un ruso gilipollas que hackea desde su casa. O sea, tiene algo puesto en otro lado y todo lo hace desde San Petersburgo. Yo me voy a hacerle una visita, ¿no? Que sea puro como de San Petersburgo. Toda esta fila de días, ¿vale? 22, 23, 24, 24, 25. Vamos, casi voy. ¿Bien? Entonces, ¿qué me encuentro? Como digo, muy poquita actividad en Internet Explorer desde esas fechas. O sea, sí, solamente lo de la Alexa, que no es de este, que es del chino anterior, y el reable.txt que está en el escritorio. Que incluso esto puede haber sido... No, tiene que haber sido el ruso, por cojones, porque es el 24. Y esto se descubrió el 25, o sea que fue el ruso. Bien. Sin embargo, este ruso, que es diferente al anterior, utilizó Chrome. Oye, ya que me han dejado aquí un Chrome estupendamente, pues voy a usarlo, ¿no? Porque lo Internet Explorer, pues sacas. Bien. Entonces, ¿qué actividad hay aquí? TrueCrypt Downloads, un fichero que está en sendspace.com, que tiene 25 redirecciones diferentes, y que al final este es el enlace. Y aquí podemos ver dentro del artifact del Chrome todo lo que el tío, la navegación, los downloads, URL change, es decir, ¿qué es lo que te has ido a bajar? Miles de cosas, pero no os preocupéis, lo vais a ver mejor aquí. En downloads, select asterisk from downloads, te dice incluso el nombre del fichero y dónde lo ha dejado. Que luego lo haya movido es otro tema, pero no os preocupéis que no lo he movido. Entonces, ¿qué había aquí? Word.exe, bueno, mejor lo pongo aquí, Word.exe, TrueCrypt y nw.rar. Bien. ¿Y dónde estaba metiendo esto? A la carpeta download del usuario mío. ¿Qué tiene cada cosa? Word.exe, libre de virus free, pero lleva un autoejecutable que tiene Firefox Portable Legacy, es decir, navegador portable, Opera, CCleaner, Chrome portable, cosas portables para poder funcionar. Es como el All-You-Need anterior, pues eso, pues más de lo mismo. El nw.rar tiene diferentes herramientas también. Por ejemplo, aquí estuve viendo en su momento el Eraser portable. Es decir, algo que lo que hace es borrado seguro, que como vais a ver no es tan seguro. O no lo utilizo. La idea es, hago borrado, o sea, creo un contenedor TrueCrypt con una contraseña en cirílico así de borrado. Lo monto, el contenedor. Hago el borrado, copio la información donde corresponde, lo desmonto y luego borro toda la información original y que me vengan a buscar. ¿Bien? Y luego dejo este fichero. Esto en ruso es el nombre de la charla, como lo había puesto en su momento, que se llama Spasiño, que significa rescate. ¿Por qué? Porque aquí viene el rescate, el Spasiño, que dice, oye, que me envíes un correo a server-hack@mail.ru. Bueno, Spasiño, ¿eh? ¿Hay algún ruso aquí? ¿Se dice así? Eso, como yo decía, oye, eso lo hizo Google, ¿eh? A mí yo no te puedo decir nada. Entonces, no serás tú este, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hice? Me creé una cuenta en Hashmail, saltando por un VPN lejos, y a partir de ahí le escribo un correo y mira, que mi servidor está cifrado y que quiero recuperarlo, ¿qué hay que hacer contigo? Pues si tú pagas 4.000 euros, te rescato todos tus ficheros. La señora quería pagar 4.000 euros a un tío que no sabemos quién cojones es. Si hubieran sido 200, le digo, págalos. Pero 4.000, Dios. Entonces, vamos a ver qué podemos sacar de ahí, ¿no? Pero no me parece interesante. Aparte estuve buscando en internet referencias de esa cuenta de correo, por si era algo que le hubiera pasado a más gente, y había un tío de Polonia que le había pasado, pero no había respuesta. O sea, no sé si había pagado, no había pagado, y si había llegado a una conclusión. Entonces, ¿qué me encuentro? Digo, bueno, voy a analizar las cabeceras, a ver si el tío es gilipollas y de alguna manera coincide con la IP anterior o algo. Pues no.
Primero, efectivamente el correo, su contestación viene de mail.ru, todo correcto, pero la IP que aparece es, me parece que era de Polonia también, o sea, es decir, que no me servía y no coincidía con nada de lo que tenía antes, o sea, que el tío lo hacía bien. Poco más hicimos ahí y corté la comunicación con el ruso, no con este haremos luego con él, pero sino con el anterior. ¿Y qué es lo que me encuentro? ¿Qué es lo que he podido recuperar? Un montón, foros de las diferentes particiones que había, JPGs, GIFs, etcétera, etcétera. JPGs, mirad la cantidad, un montón de ficheros. ¿Y qué me encontré ahí dentro? Sobre todo, esto, radiografías, porque era un centro médico. Y ese servidor se utilizaba para guardar radiografías de diferentes partes del cuerpo, que no os imagináis, si por fuera somos feos, no os imagináis cómo somos por dentro. Y más cuando estamos enfermos, ¿no? Como esta gente. Entonces, la verdad es que es bastante desagradable. Al menos lo compensé porque otra cosa que me encontré fue esto. Y mucho porno, pero mucho, mucho. Total, porno de todo tipo. De todo tipo. Normal, infantil, y cuidado, aquí hago un inciso. Si haciendo un trabajo del tipo que sea, te encuentras algo que es delito o algo grave como esto, en mi caso tengo la obligación de denunciar a la policía o a quien corresponda que me he encontrado con eso, haciendo un trabajo, porque un cliente mío tenía eso en su servidor. Pero aquí se pueden hacer las cosas de muchas maneras. En este caso, obviamente la señora no va a tener pornografía infantil en su disco duro. Analizando las fechas de creación de esos ficheros recuperados, se ve que coincide justo cuando... Joder, ahora como me sacas la foto, cuando ahí los pornos va a ser esto maravilloso. Que se ve... Pues eso es lo que vas a hacer, ¿no? Espera, qué porra. Que precisamente cuando la señora no se va a poner a hacer esto. Entonces, ¿qué pasaba? Que coincidían las fechas cuando el primer atacante instaló el programa de navegación automática. Y se ve que la fecha de creación y borrado de fichero es en el mismo segundo o el segundo después. ¿Qué quiere decir? Que obviamente es ficheros temporales que se crean y se destruyen, que se crean y se destruyen, que se crean y se destruyen, y es navegación automática por vete a saber qué sitios. Yo tengo la obligación de decirle a la policía que eso ha pasado, pero evidentemente exculpando a mi cliente, al menos mi opinión como perito, de que eso no ha sido así. Pero mi obligación existe. No puedo dejar de ponerlo, porque si otro perito agarra esto, mucho agarra, bien, y llega y encuentra esto, y dice, oye, ¿por qué el anterior perito no puso que encontró pornografía infantil? Bien. Bueno, entonces como conclusiones de este caso en concreto, llego a lo siguiente. Por un lado, que hubo 3 atacantes diferentes. El primero de Rusia, su móvil o su objetivo era hacer navegación automática. ¿Qué es lo que querían? Pasta. Luego, alguien de China, que lo que hacía era SEO, para eso quería la máquina, pero ¿para qué? Para pasta, porque esto da pasta. Y luego otro de Rusia, cuyo objetivo era la extorsión, pero el objetivo final era ganar dinero. Por otro lado, veo también que la seguridad de la máquina no es que fuera mala, es que era muy mala, pero muy mala, porque el informático era la caña, ¿vale? Y ahora, esta pregunta, os he dicho que se os van a ocurrir varias cosas a lo largo de la charla. Una es esta: si la contraseña de admin nunca cambió desde el 28 de enero de 2008, que encima os digo yo que es a los 2 días de la fecha de instalación de la máquina, y en 15 días se han cepillado la máquina desde Rusia, desde China y desde Rusia, de forma indiscriminada, ¿cómo que desde el 2008 no me encontré actividad de nada, vamos, más allá de lo normal? Pues yo lo digo, porque todo el mundo miente. El informático, que era más bajo que el copón, pero que no era muy bueno, lo que no me decía que se administraba por terminal server, pero ahora, porque anteriormente me encontré vestigios de una instalación de readmin.
RAdmin es otro sistema de administración remota de máquinas Windows que se instalaba aparte, funcionaba por un puerto totalmente diferente y que lo que sí que es normal es encontrarte bots por internet que estén buscando puertos 3389 abiertos, igual que puertos 22 abiertos, y probando usuario NIL, usuario administrador, contraseña 234, ABCD, lo que sea, password y esto. Pero RAdmin no. Entonces, no sé desde cuándo, pero sí que sé que la máquina instalaron días antes un software para el centro médico, lo cual da a entender que los tíos dijeron, joder, macho, ¿cómo accedo yo a esto? Va, pues abre el 3389. ¿Vale? Entonces abre el 3389 y ahí entraron el tipo este a instalar todo y un montón de gente detrás a instalar lo que les dio la gana como veis. Entonces, primero, de este caso, ¿alguna duda? ¿Hay dudas? Espera, ¿cómo se gestiona eso? ¿Alguien con un micrófono? ¿Hablo yo? ¿Qué? He visto ahí un chico delante que tenía una duda. ¿Digo yo? Casi descansa un poco la boca. Está bien. ¿Pudieron recuperar la información? ¿Perdón? ¿Se pudo recuperar la información cifrada? No, la cifrada no. No, porque de hecho me contaron otras personas que les ha pasado lo mismo. Cuando contesto en la hoja negra de una gente me decía, tío, ¿y cómo hiciste no sé qué, cómo hiciste no sé cuál? No puedo dar detalles de eso. Pero me decían que ellos, un cliente suyo había pagado 3.000, porque te piden 4.000 pero se puede regatear, ¿vale? Con el tío, yo ni me molesté. Entonces, creo que le dieron 2.000 y el tío dijo, bueno ya, y vía TeamViewer o VNC estaban ahí mirando cuando se conectaba el tío. Y el tío le dio introducir una contraseña de este porte, ¿vale? Y entonces tengo que saber si había cirílico, había cosas en chino de que había ahí, pero eso no hay un Dios que lo recupere, tío. No, lo que sí que puedes hacer es, sobre los ficheros borrados, intentar recuperar su información borrada. Sí. ¿Alguien tiene otra duda? Mira, aquí. Ahí. Sigue las luces del... Sí, lo que quería preguntar es si se pudo lograr algo. ¿Verdad? Ahí. Sí, ¿se pudo lograr identificar al atacante a través del servidor de correo o de alguna manera? No. No hay cooperación de mail.ru ni nada, ¿no? No, vamos, yo en mi caso tampoco te puedo decir más porque yo llego hasta donde llego. Yo le di el informe a la señora lo adjuntó a la Policía Nacional y yo hablé con un contacto en Policía Nacional en la BIC para decirle, oye, mira, a quien tenga este caso, aceléralo, que he estado yo participando en ello y mira, aquí está, pues hazme el favor, ¿no? Y bueno, ponte tú a buscar un ruso en Rusia, ¿sabes? O sea, es jodido, ¿no? Y es que es muy complicado. Entonces, por mucho que te das la IP, luego a partir de ahí ya no estás hablando de un tío técnico que tenga que hacer cosas, no, hablas de Comisión Rogatoria Internacional, temas legales, protocolos y una serie de cosas que van a la velocidad a la que van. Si hubiera sido un blanqueo de dinero, de mucho dinero, a lo mejor iba más rápido. O algún escándalo político, alguna cosa en mi país, que hay mucho de eso, pues va rápido, va más rápido, pero esto no le interesaba a nadie. ¿Alguien más de esto? Por ahí. Viste que aparecía el Redmi ese que tenías que entrar a una página para cagarle la cuenta del tipo que hacía al primer ruso. ¿Que había que qué? Para cagarle la cuenta. Sí. ¿Entraste? Sí, claro. O sea, por supuesto, a eso lo añadí y ya. Pero tampoco había mucho más. De hecho, incluso estuve viendo si ese era el user ID y a partir de ahí estuve probando contraseñas y una serie de cosas para loguearme la cuenta de ruso. O sea, si encima le puedo robar la pasta ya, pues estupendo, ¿sabes? O sea, que el robo ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Y otra pregunta más, ¿estás obligado a revisar toda la pornografía para ver qué tipo había?
Yo le di a la señora en el disco todos los ficheros que había. Yo... Pero vos tenés que estar obligado a verlos todos, ¿no? ¿Cómo que? No, no. Estás obligado a verlos todos. ¿Y cómo sabes pornografía infantil? No, a verlos. Claro. No, y un poco por encima y dice... Ya. No, sí. Si llego a ver eso, macho, estaría encerrado con una camisa de fuerza, ¿no? Había muchísimas fotos, ¿eh? Y ya lo peor no eran esas, que también. Pero la de las radiografías... Entiendo por qué no estudié medicina, ¿sabes? Bueno. ¿Sigo entonces? ¿O queda algo más que tenga alguna duda de esto? Venga, sigo. Os cuento otro caso. Una de las cosas que decía en el vídeo de presentación de cuando venía aquí a la Eco Party era que os iba a presentar casos forenses y que no había perdido ningún caso. Es cierto. Es cierto y no es una cosa con la cual, fíjate, este tío es el mejor del mundo. No, simplemente es que he tenido mucha suerte y que técnicamente no los he perdido, aun porque en algunos casos se ha negociado antes y mi cliente ha tenido que acordado pagarle al otro lado, pero yo técnicamente no he perdido. En un juicio no he perdido. En este caso que os voy a contar ahora lo llamo el caso perdido porque según lo que os voy a contar vais a decir, este tío está loco, lo vas a perder seguro. Bueno, básicamente me llama un cliente mío que su primo es abogado, que aquí funciona por boca a boca todo, como los pueblos, que su primo es abogado y me dice, mira, es que mi primo abogado... Un día de estos vas a ver como la carpa se va volando, tío, que se la lleva el avión, 11S, pero aquí. Bueno, entonces, mi primo es abogado y tiene un cliente que necesita un perito informático para un cliente, para un caso. Bueno, ¿y qué ha pasado? Pues mira, básicamente este señor, el cliente, después de un largo noviazgo con una chica, como 5 años, y hacía 3 que lo habían dejado ya, habían tenido sus más y sus menos y habían recibido y dado amenazas. Ella en concreto había recibido amenazas por SMS y por correo electrónico. En plan, te vamos a matar, eres una hija de puta. Bueno, 1.000.000 de barbaridades, pues de barbaridades, ¿eh? Bueno. A todo esto la mina llega, la cuenta en Outlook, se cabrea, Hotmail en concreto, y pone una denuncia en la Policía Nacional. Entonces, en Policía Nacional habían hecho un análisis, una adquisición de los correos electrónicos de la cuenta de correo de la chica, habían extraído las cabeceras de Hotmail, las habían, como son policía, pueden hacer todo esto perfectamente, habían solicitado a Microsoft, oye, dame las... porque en algunos correos no te aparece la IP origen, te lo oculta, pero incluye un ID de mensaje. Entonces, con el ID de mensaje le dices a Microsoft, dame de estos correos y de estos mensajes, dame las direcciones IP origen de verdad. Y de esta cuenta, además, cuenta origen, quiero que me des... un segundo. Outlook era la cuenta destino, pero la cuenta origen era Gmail, Google. Entonces, a Google vuelvo todo esto adelante, le pide toda esa información. Dame las IPs origen de verdad y la actividad de la cuenta, cuándo se creó y desde qué IP. De la cuenta origen, la amenazante. Vale. Identifican las IPs, me las dan, a mí no, a la policía, y la policía con esas IPs va a el operador que corresponde y le dice, quiero que me digas esta IP, qué cliente tuyo lo tenía en este momento. Entonces, con todo eso, llega Movistar, Telefónica, y le dice, toma, pertenece todo a este abonado, que era la madre de mi cliente. ¿Vale? O sea, está clarito, ¿no? Bien. Único titular de la línea, confirmado por el operador. Eso sí, la cuenta se había creado desde una dirección IP de una empresa como 6 meses antes, que nada tenía que ver con la madre de este tío ni con este tío. Bueno, pero está claro, todos los dedos, todas las IPs de todos los correos apuntan que se han hecho desde esa casa. Entonces me dicen, oye, que si lo quieres llevar.
Dices tú, que si quiero hacer que, o sea, el tío está para encerrarlo, lo ha amenazado, pues que den por culo, ¿sabes? Yo qué sé, o sea, no quiero hacer nada más, o sea, ¿qué quieres que haga? El tío decía que no había sido a todo esto. Porque yo le digo, ¿pero tú has sido? Y dice, no, yo no he sido. Bueno, pues tú no has sido. Veamos quién ha sido entonces. Yo con esto, como digo, me entraron dudas éticas, ¿no? Primero, por un lado, oye, ayudo a un culpable y si el tío amenaza con darle una paliza o más barbaridades a la exnovia, hostia, es que si yo la ayudo y si el tío sale libre después, ¿estoy ayudando a un culpable? Claro, a cambio uno se pone a mirar y mirar, claro, pasta te dan, ¿no? Entonces, oye, si no es culpable y si el tío está diciendo la verdad, porque el abogado decía, pero vamos a ver, este tío en su casa tenía wifi, este tío en su casa, joder, un wifi no dice el tío el abogado, por lo que yo he leído, esto es vulnerable y craqueable y tal, ¿no? Sí, en algunos casos sí. ¿Y eso puede haber pasado? Sí, puede haber pasado, pero ¿ha pasado? No sé. Entonces, el abogado lo que quería era sembrar la duda al juez. Putos abogados, ¿eh? ¿Cómo sois? Bueno, entonces, mi película es, ¿yo hasta dónde tengo que llegar aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que convencer? O simplemente, yo tengo que ser objetivo. Yo no puedo decir, ha pasado así, si yo no la tengo clara que ha pasado así, yo no puedo decir que ha pasado así. Pero el tío decía, ¿pero es técnicamente posible? La verdad es que sí, es técnicamente posible. Desde esa red de muebles se vulnera y se hace lo que sea durante tantos meses, no sé, tío, bueno, yo qué sé, técnicamente posible, sí, puede estar. Pero ojo, que esto lo hay que defender ante un señor que encima violencia de género, que era la denuncia, porque eran amenazas, te plantan delante de un señor con toga allá arriba y te dice, señor perito, que sepa usted que esto tiene una carga penal y si a usted se le pilla que usted miente, habrá sanciones penales contra usted. Se te aprieta el asterisco atrás, pero no te imaginas cómo. Bueno, entonces, lo que me decía el tío era, me planteaba para este caso varias cuestiones. Por un lado, ¿se puede hacer una suplantación? ¿Puede ser que la policía no haya hecho bien el trabajo y se haya hecho una suplantación del origen en el correo? Y spoofing de IP para hacer esto, porque las IP, joder, tío, las IP eran dinámicas y todas apuntaban al mismo lado. No jodas, tío, no puede ser. Bueno, ¿y existe la posibilidad de a una red inalámbrica acceder sin permiso? ¿Qué hay que hacer? ¿Y a qué distancia? El abogado decía, si no ha salido desde la casa, ¿se puede hacer desde fuera del domicilio? Para que veáis la mente enferma de estos abogados. ¿Vale? O sea, que si tú te sales al rellano al portal de tu casa con tu ordenador y lo haces desde abajo o desde la calle, ¿qué pasa? ¿Que ya no es válido? En fin. Oye, ¿y la suplantación de identidad de una persona mediante el compromiso de su PC? ¿Y si le han metido un bicho al tío y él utiliza su PC para escribir en los correos, etcétera, etcétera? ¿Se puede? Bueno, veamos. Por un lado, el spoofing del email o de la IP. Aquí, mi estrategia como perito fue, obviamente, como no puede ser de otra forma, darle la razón al trabajo hecho por la Policía Nacional. Por dos motivos. Uno, porque era verdad, porque no había nada que decir, porque estaba bien hecho, ¿vale? Habían extraído las cabeceras, habían pillado los identificadores de cada mensaje, habían contactado con Microsoft, que en este caso no, con Google, pero bueno, es igual. La identificación de la creación de la cuenta y las IPs de las que se envían los emails. Lo habían hecho de puta madre. Y todo luego con las operadoras. Pobres, tío, que ha salido de ahí. Entonces, en mi primera conclusión, dije, voy a perder esta. Y voy a darle la razón a la Policía Nacional. Por dos motivos. Uno, porque es verdad. Y dos, porque si no se la doy, el juez va a decir, anda, que estás dudando de lo que hace la policía, que todos los días hace varios casos de estos. Ya, digamos que yo como perito me desacredito. O genero desconfianza ante el juez. Entonces, le damos la razón. Ha salido de ahí. Porque es que además yo sé que ha salido de ahí, yo me lo creo que ha salido de ahí, estoy seguro. Bien. Entonces, hasta ahí bien. Pero luego, la segunda parte es, oye, ¿y un wifi se puede hackear? Bueno, oye, ¿qué router tenías? ¿Router? ¿Qué router? Ah, sí, lo tiré. ¿Que tiraste el router?
Sí, dimos de baja la línea después de todo este Cristo y lo tiramos. Uy, la hostia, y no eres culpable, dices. O sea, el cuchillo no lo tiré, no. Corté jamón después con él, bueno, tiré. Tío, tiraste el router. Es que eso es más sospechoso que un gitano haciendo futín, no me digas que esto no puede ser. O sea, bueno. Al tipo le cayó la tecla después que tenía un router y que era un modelo de Movistar blanco y con una antena. Bueno, ¿qué hice? Claro, imagínate cuál, yo qué sé, hay un Cristo que no veas. Me fui a la página web de Movistar, me descargué todos los routers que tienen y le dije al tío, ¿cuál es? Y me dice que había dos. Pues yo creo que era ese. Bueno, por si acaso era el otro, también vamos a analizar el otro. Entonces, acoté los posibles routers, que había un montón. Adjunté al informe policial firmado con eGarante, no sé si lo conocéis, es un sistema que tú mandas, en este caso, un documento y te añade una firma digital al PDF, ¿vale? Y dice que en esa fecha y un timestamp existía ese documento. Y con esta forma, para que si Movistar lo cambia después, yo en el momento en el cual lo analicé, estaba así. Y eso da fe. Perfecto. Entonces, de los routers Wi-Fi que venían ahí, me puse a analizar, me bajé el manual de configuración de cada uno de ellos y vi que soportaban. Incluso fui bueno. Dije, mira, antiguamente solamente web, porque en esa época solo web. Pero hombre, sí que es verdad que a lo mejor le dieron un modelo más nuevo y entonces también permitía WPA. Pero cualquiera de los dos, vosotros sabéis que web rapidito y WPA, pues dependiendo de tu configuración, también rapidito. Cae. Tuve la suerte que en España la contraseña por defecto que traía el Wi-Fi de esos routers, ambas se podían sacar porque se basaban en la MAC. Había un algoritmo, etcétera, 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 y las que eran WLAN-algo salían. Y había un algoritmo conocido y había herramientas como Wi-Fi Auditor o WPA Magic Key que hacían que eso se pudiera sacar de una forma inmediata. Entonces, ¿técnicamente es posible que esto haya pasado? Sí. Y en esa época, sí, incluso si lo hubieran dado en un modelo posterior, también. Por lo tanto, win también. Luego por WPS, Wi-Fi Protected Setup, sabéis que es una forma de saltarte cualquier otra contraseña, sabéis que tienes de 0 a 10.000 y esos routers no tenían, bloqueo a los 3 o 5 o 10 intentos, sino que era una puta mierda los routers, ¿verdad? Que es lo que hacía. Es decir, que con esto, River, por ejemplo, te lo llevabas por delante. Luego, respecto a la suplantación de identidad, pues hombre, aquí hablé un poco ahí, como si fuera un post del blog, ¿vale? O sea, mira, pues hay mucho malware in the wild, ¿vale? O sea, ahí en la jungla. Convivimos con muchos complementos, Flash, Adobe, Java, etc. Y si además tienes que interactuar con la administración pública española, una de las cosas es que no te vale la última versión, sino que la justicia, o sea, la administración pública española, hay muchas webs que van mucho más atrasadas, por lo tanto tienes que tener una versión antigua, o incluso te dicen, sí, es que tiene usted que ir al Internet Explorer y donde pone seguridad media, póngale usted nada, ¿vale? O sea, ya si por defecto es poca, pues imagínate si la quitamos, pero bueno. Entonces, quise dar a entender que una persona normal, en este caso un autónomo, que tenía que acceder a la administración pública española, es posible, yo no digo que esté pasando, digo que puede ser que haya tenido que tener una versión desactualizada de algún complemento. Puede pasar. Y el software desactualizado, ¿qué pasa? ¿Que por ley tengo que tener el software a tope? No, ¿verdad? ¿Y cuánta gente lo tiene desactualizado? Pues el 99%. Entonces, esto pasa. Sobre todo en usuarios residenciales. Luego, anti-malware. ¿Existía? No lo sé. ¿Y es efectivo? Pues hombre, aquí entramos en otro debate, nos da para otro post. ¿Es efectivo el anti-malware o los antivirus que te venden normalmente? Pues está claro que no. ¿Y el PC? ¿Cuál PC? ¡Ay, sí, mi PC! Lo tiré. Tu puta madre, que también tiraste el PC. Sí, porque tío, acá de internet está el gorro y porque no sé qué. Ajá. Bueno, ya estoy en el tren, pues ya sí, lo sabes. Porque la idea es,
si yo soy capaz de analizar el PC, aunque no haya cadena de custodia de ningún tipo, y diga, mire usted, esto le he encontrado 4 troyanos diferentes, que ninguno ha hecho esto, vale, pero tiene 4. Ahí lo dejo. ¿Por qué no puede tener otro? Que no haya sido detectado por un Kaspersky que está por aquí puesto, o McAfee 20 o lo que sea, ¿vale? Entonces, conclusiones de esto, ya que estaba en el barro, pues seguir, ¿no? Por un lado, la creación de email para las amenazas no se identificó el de dónde salió eso. La IP se sacó, se contactó, pertenecía a una empresa, se contactó con esa empresa y la empresa dijeron que la IP pública, pues sí, era la de la empresa, la de salida de la empresa, porque dentro utilizaban direccionamiento privado, que no podían identificar quién había hecho eso. Fíjate, crear una cuenta de correo hace un montón de tiempo, cierto. No se les ocurrieron pedir el user agent y una serie de cositas que a lo mejor podrían haber ayudado. No, pero ahí está. La policía hizo bien su trabajo, aunque habría ayudado a conocer también el user agent de los correos que se enviaban. No por nada, porque no tengo la máquina real del tío, pero si coincide que la máquina real del tío es Linux y el user agent ha llevado Windows, aunque se puede hacer fake del user agent, todos lo sabemos, pero bueno, el juez se atiene a lo que le llega, y lo que llega es esto. ¿Se puede cambiar? Que lo diga el perito del otro lado. Yo no lo voy a decir que se puede cambiar, ¿vale? Y el otro lado no voy a perito. Pero bueno, tampoco hizo falta. Importante destacar que al estar el juicio activo, cualquiera puede haber sido. Y, oye, ¿y a qué distancia? Porque aquí el tema está, yo una de las cosas que dije es, ¿esto puede ser vulnerado? El wireless, sí, si hay actividad, o si tienes una tarjeta que permita reply, una serie de cosas que sabéis también, ¿vale? Y a partir de ahí, cualquiera puede haber sido, porque ha ido, porque lo que quedó claro es que cualquiera que vaya a una tienda de informática y se compre una antena direccional con suficiente potencia, que se la haga, ¿vale? Pues tiene mucha más altura. También depende de dónde esté el router, de una serie de cosas. Eso lo dejé claro en el informe. Pero que cualquiera, que no hace falta ser la NSA para poder hacer eso, si tienes acceso o tienes una conexión que te llegue contra el piso. De hecho, era un segundo piso, no era muy alto, ¿vale? O sea, desde un coche, desde la calle, teóricamente podría haberse llegado. Y obviamente, ¿y es? ¿Estás loco? ¿Qué dices? ¿Hace una hora que no han dicho aquí? Bueno, tú mismo. Si algún PC hubiese sido infectado, que técnicamente era posible haberlo hecho. Bueno, fui a juicio, no me dejaron entrar directamente porque el abogado de aquel señor llegó y entregó el peritaje, dijo que lo iba a entregar, se podía en esa fecha, y lo entregó el día del juicio. Entonces, obviamente, un tocho así, pues no se lo leyó el juez en ese momento. Por lo tanto, no había preguntas para mí, por lo tanto, yo me quedé en la puerta. Y no entré. Pero ganaron el juicio. Es decir, me llamaron para decirme, oye, mira, el juez se ha leído el informe también, y en base a eso, también, que este está libre. Pues, bueno. Mi pregunta es, ¿hice bien, hice mal? No sé. Pero bueno, ahí estamos. Preguntas de esto, si queréis me las preguntáis, espera, me las preguntáis después porque me gustaría hacer uno más y así joderle un poco a Leo y que me espere. Un Android Conviction, que esto os va a gustar. Bueno, me llama un cliente. A mí todos son los clientes que me llaman para cosas. Me llama un cliente y me dice, oye Lorenzo, ¿conocías análisis forense? Sí, muy bien. Dice, mira, es que tengo un teléfono que es mío, pero quiero que le hagas un análisis forense. Ajá. Vale. Dice, en realidad lo que quiero es las conversaciones de WhatsApp desde el lunes a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y dices, pero no es tuyo, que tienes Alzheimer, cabrón. Explícame esto. Y dice, quiero saber WhatsApp, Facebook y otras aplicaciones que son menos conocidas, una de compra de tipo segunda mano, Mercado Libre y tal, y la actividad en general de un tiempo determinado. Pero el teléfono no es tuyo, tío, o sea, eso te lo tienes que saber. Sí, pero bueno, no sé qué, que prácticamente que te pago en billetes pequeños no correlativos. Bueno, pues ya está. Más dudas éticas. ¿Qué estoy haciendo? No es suyo el teléfono, tío. No es suyo. Bueno, pues sí era suyo, pero estaba prestado a alguien. Técnicamente era correcto, era suyo. ¿De quién? Como digo, no quiere informe, no quiere juicios, no quiere que el rastro me da el billete en monedas de Monopoly, lo que sea, pero no quiere saber nada. Solo info, no quiere nada. Mi veredicto, cuernos. Y acerté, ¿eh?
en la llamada. Bueno, que si lo empiezo y si lo veo negro, como no hay contrato ni hostias, TCP reset y fuera, ¿vale? Y se lo devuelvo y a cascarlo. Entonces, me entrega esto. Un Galaxy 4, S4, estupendo. Me voy a un sitio en el cual hay un Celebrite UFED, que es un puto Windows XP, pero que te va diciendo qué cable tienes que utilizar y te permite hacer adquisición física. Es decir, apagado, se enciende en modo arranque en RAW y se copia en modo RAW. Y luego hay un software que te identifica todo lo que ha pasado allí, ficheros borrados, no hace falta rutear nada, todo es maravilloso. Fail. La extracción física, incluso con la batería del móvil al 100%, que eso es lo que suele fallar, si la batería no está al 100% o no está a más del 70%, falla, fail. Joder, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues extracción lógica. Eso implica arrancarlo y lo que podrías montar tú en un PC. Oye, y con Oxygen, que también lo teníamos. Bueno, pues con Oxygen tampoco funcionaba la física. A partir de ahí extraje un informe interactivo en PDF que genera el UFED me genera informe en PDF y con hiperenlaces a determinadas imágenes, audios, etc. Es decir, saqué imágenes, saqué audios y un timeline de lo que ha pasado en el teléfono. Bien. Vamos al WhatsApp. Adquisición lógica. No puedo hacer mucho más con lo que tengo. Accedo a la parte del SDK, incluso con el propio ADB, saco la carpeta WhatsApp del SDK y me encuentro. Hay esta tipología. Bases de datos, media, donde hay wallpapers, audio, imágenes, fotos de perfil, vídeo y notas de voz, si hay. Y profile pictures, es decir, para que cuando tú accedes a tu WhatsApp no tengas que estarte esperando, las fotos del perfil están precacheadas de otras veces que has hablado con esa persona. O que esa persona te habla a ti, no tiene ni por qué estar en la agenda. ¿Vale? A ti te pueden hablar. Yo te meto en mi agenda, te abro WhatsApp y tú ves mi foto, pero ves mi número, no ves el identificador de la agenda. Pero está ahí. Destripando WhatsApp. ¿Qué me encuentro? En el directorio de databases me encuentro un fichero msgestor 2014, una fecha de bcrypt7 y un msgestor de bcrypt7. Crypt7 es, hasta la fecha, el último sistema de cifrado que existía para el contenedor de las conversaciones de WhatsApp. Bien, para descifrar esto hay dos problemas. Uno, con Crypt5 hay un programa que se llama WhatsApp Viewer. Con Crypt5, simplemente con el Crypt5 y el email utilizado para el registro, que en mi caso no tenía, porque había podido hacer a más cosas del teléfono, me valdría, pero era Crypt7. Entonces Crypt7 me exige, además, un fichero key que está en /data con WhatsApp Files. Problema, esto solamente se puede hacer si el móvil está ruteado. Pues cogí el teléfono, llamé al cliente y le dije, oye, que esto lo tengo que rutear. Ah, sí, sin problemas y tal, como es tuyo, pues muy bien. Digo, pero esto, sí, que más tiempo y más costa, pero sí señor. Pues nada, no te preocupes, dale, venga, pues yo le doy. Me entretuve mucho, o sea, la verdad las cosas como son. Entonces dije, bueno, oye, ¿y esto el recover messages? Que me suena a mí que lo hace aquí, vamos, es de Chema y de Alex. Digo, bueno, pues voy a subir el Crypt7 tal cual. Lo voy a subir y dice, oye, ni de coña, el Crypt7 no está permitido. Entonces, para poder convertirla a un formato compatible con esto, puedes instalar una aplicación que se llama com.tricrypt. Vale, vuelvo para atrás. ¿Por qué? Ruteé el teléfono. ¿Todo bien? ¿Todo fácil? Pero ruteando el teléfono accedí a la carpeta donde tendría que estar WhatsApp, pero ¿qué pasa? Que estaba desinstalado WhatsApp, no existía la carpeta, no existía el .key. ¿Por qué? Porque el teléfono teóricamente le estaban reparando un problema en la pantalla, aunque lo tenía yo. Luego me lo contó el tío, oye, que aquí no tengo nada. Dice, claro, es que han desinstalado un montón de cosas porque como se llevaban al servicio técnico a cambiar la pantalla, por eso que lo hemos quitado, han quitado todo. Pero bueno, por eso te pago a ti, ¿no? Por los recuerdos. Hostia, no jodas, pero tampoco es tan fácil el tema, ¿vale? Entonces, bueno, tuve que probar otras alternativas. TrickRite, claro, dice, te lo descifra directamente. ¿Por qué? Porque accede al key directamente. Todo guay, si está ruteado el teléfono. Pero problema, no existe el key, por lo tanto, pum, pegaba una hostia al tema, ¿no? Vale. Otras opciones es que TrickRite, no confundir con TrueCrypt,
TreeCrypt te permite incluso convertir a un fichero Crypt, la extensión que sea, o sea, te hace un downgrade, digamos, de la versión de cifrado, un fichero que puedes analizar después con otras herramientas. ¿Pero qué sucede? Claro, si no existe el fichero .key, muerto. Bueno, entonces rootémoslo, a ver qué pasa. Lo rooteo, todo muy bien, el procedimiento está ahí. Y, como digo, no llegué más lejos porque el .key no lo pude sacar porque no existía. No iba a dumpear el sistema de ficheros, buscarlo, dónde está borrado, no. Porque ya me estaba tocando un poco los cojones el tema de la insistencia del tío y no sé, no lo vi trigo limpio, entonces dije, hasta aquí llego y ya. Bueno, dentro del directorio Profile Pictures me encuentro varios ficheros con ciertos metadatos. Por una parte, el nombre del fichero es un número de teléfono .jpg. JPG, mierda, perdón. Imagen, bien. La fecha de creación me encuentro que es igual a la fecha de modificación, en este caso. Es decir, que no ha cambiado, porque generalmente no cambias la foto, pues es bonito. No cambias la foto del WhatsApp todos los días. Por lo tanto, no es necesario. Se crean con caché, cuando hablas con ese contacto, cuando te hablan, lo que decía. ¿Qué más me encuentro? Me encuentro, una vez booteado, con este. MMS-SMS.db contra la lluvia nacional de los aviones. ¿Vale? Ok. Y si os acordáis, esto es propio de los ficheros de SQLite. Es decir, algo abierto, sin hacer commit, pero está ahí. Entonces, podía haber recuperado el SQLite de forma directa y haciendo un strings salían cosas. Pero me interesaba hacerlo con una herramienta. Entonces, esta, con más Android SMS y contacts, me recupera por un lado los SMS y por un lado los contacts. Que efectivamente tanto la agenda como los SMS se habían borrado, pero se pueden recuperar. Entonces, con los SMS borrados se reconstruye el SQLite y lo que encuentro son mensajes que están en otro idioma. No lo voy a decir cuál. En otro idioma diferente al español. No voy a Google Translate, no decía nada raro. Curiosamente, una persona que viene a limpiar a mi casa habla el mismo idioma que aparece ahí. Entonces le dije, oye, ¿qué dice aquí? La chica estaba flipando, claro, le decía, ¿de quién es eso? ¿A ti qué te importa? Tú lee aquí, coño, ya, hombre, dime qué pone. Bueno, en la agenda se reconstruye también el SQLite de datos borrados de contacto. Y por otro lado, me encuentro con en la navegación, las pestañas de navegación que tenía el fichero, el navegador dentro de los ficheros es acceso a un webpage de Yahoo. Por lo tanto, saqué una cuenta de Yahoo que el dueño no conocía, ¿vale? No sé, será bipolar o algo. Y luego preguntas que dice, ¿cómo se dice no sé qué en español? No, ¿cómo se dice no sé qué en el otro idioma en español? Es decir, que no habla muy bien español. Bien. Entonces, por un lado, cosas menos éticas. El cliente me pide la opción de añadirle algo al teléfono, ¿vale? A lo cual le digo, hombre, se puede. Pero me dice que el terminal ya tiene un tracker. Y digo, un tracker sí, porque quiero saber por GPS dónde está mi teléfono. Será por si lo pierde o algo, ¿no? Vale, bien. Bueno, entonces me pongo a investigar un poquito más y me encuentro una aplicación sospechosa en la carpeta de descargas del SDK con fecha más o menos una semana antes de todo este quilombo, que se llama Photogallery 4210.apk. Bueno, ¿qué será esto? Básicamente la aplicación estaba instalada y se encontraba corriendo, había un proceso corriendo en el sistema, se marcaba hacia el teléfono, como digo, fecha de creación del fichero cercana al rango solicitado. ¿Qué hacía esto? Analicemos el bicho. Primero, el package.xml me encuentro como demasiados permisos para una galería de fotos, ¿no? Red call log, access port location, recibe SMS, todo, te hacía hasta el desayuno. Y luego, Android Interaction boot completed, es decir, arranca al inicio del teléfono. Una APK, sabes que es un punto zip, realmente por debajo. Entonces, con dex2jar, del classes.dex te deja un directorio con un fichero .jar, entre otras cosas por medio.
y con JDGuir, una herramienta que existe pues, por lo menos para Mac, abres el punto .jar y ves el código fuente. Y aquí ves que efectivamente Photo Gallery, Mobile, no sé qué, tal. Muy bien. ¿Qué hacía esto? Entre otras cosas, sacaba GPS byte array, pero es que enviaba todo. O sea, generaba un buffer con contactos, con SMS, envió un SMS, hizo una llamada, recibió una llamada y lo enviaba junto al email del teléfono a un servidor. Entonces, analizando la API de dónde va a parar, ves que efectivamente tú te instalas genéricamente el bicho en el teléfono y lo que haces es dar de alta a tu usuario, que por cierto cuesta una pasta, los emails que son tuyos y que van a ir enviando su posición, sus llamadas, sus SMS y todo. El tío solamente sabía que era un tracker, pero no sabía nada más. Pero vamos, que quería ponerle otro bicho más para que sepáis. Ya casi estoy. Conclusiones. Primero, sospechas de cuernos. ¿Fundadas? No sé, tampoco puedo decir mucho más. Pero, ¿qué me encontré aquí? Lo que logramos es correlar, tampoco hizo falta mucho más, correlar los ficheros creados, modificados como caché de la foto del perfil WhatsApp que se encontraba en la carpeta de perfiles, ¿vale? Con en el rango de fechas buscado, tenemos las fechas por las cuales se han creado, a ver si es la primera vez que hablo con esa persona, o de ahí para atrás, de ahí para adelante no me interesa, porque no estaría, pero de ahí para atrás sí, y miramos la existencia o no en la agenda. A partir de ahí, con la foto, el tío, bueno, se quedó algo más tranquilo. Pero no sé si la asesinaba o no. Pero bueno. Y ya. Esto es, hasta aquí eran dudas de aquí, y luego me quedaba un caso más que no me va a dar tiempo a hacer. Lo siento, pero no me va a dar tiempo a hacer. Simplemente, ¿me dejas hacer las conclusiones? ¿Sí? ¿Dudo? Vale. Este es de otro... No, vale, da igual, no te preocupes. Es que son conclusiones del otro caso. Nada, pues esto. Si tenéis alguna otra duda más, no me voy a dejar leo ahora, ¿o sí? ¿Da tiempo a alguna pregunta, no? Bueno, pues me la preguntáis, voy a estar por aquí hoy, mañana doy una charla, así que si queréis empezar con esto... Muchas gracias.